En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que desde hace varias semanas, meses, años viene actualizando sobre el estado de la ciberseguridad en España desde muchas ópticas, desde la óptica de la progresión de las amenazas, desde la óptica de el avance en la protección, desde la propia cultura de ciberseguridad que van integrando las compañías, desde las novedades que surgen, desde las tecnologías que hacen cada vez más compleja o simplifican estas amenazas, sobre el negocio de la ciberseguridad, en definitiva sobre pues uno de los aspectos fundamentales, trascendentales de cualquier persona e institución que se precie en este tiempo que vivimos. Un programa que lo hacemos como siempre con el análisis certero de Pablo San Emeterio y Mónica Valle, que son dos referentes en el mundo de la ciberseguridad por su conocimiento, especialización, por sus servicios y por sus dotes comunicativas. En estas últimas me refiero especialmente a Mónica Valle, porque Pablo también las tiene. Mónica Valle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como decías, meses, semanas, años, se van pasando lustros ya, incluso. Lustros. Hablando aquí sobre ciberseguridad y cada semana pues un tema distinto. Esto no se acaba nunca y noticias distintas que ahora analizaremos también lo que ha pasado la última semana. Bueno, pues hoy además un programa muy especial por el perfil de nuestro invitado. Enseguida le vamos a saludar porque vamos a estar con Javier Sevillano, que es director de Ciberresiliencia de Accenture España, una de las compañías más conocidas en el sector económico, pero que tiene una firme apuesta por la ciberseguridad. Vamos a conocer cómo está trabajando Accenture en este sentido y sobre todo cuáles son las reflexiones sobre el estado de la ciber hoy, sobre la inversión en ciber, sobre los desafíos y como siempre, como digo, pues gracias a las certeras preguntas de Pablo San Emeterio, al que ya le hemos oído. Pablo, hola. Hola, Eduardo. Hola, Mónica. Pues sí, con perfilazo Javier, hoy, Perfilazo, porque además tiene un gran background, que se suele decir, o un gran recorrido en todo esto de la ciber, con lo cual nos va a poder hablar de cómo ha ido evolucionando poco a poco desde aquellas épocas, como decía también muchas veces, me acuerdo de Luis Fernández, cuando habla es que esto de la ciber antes se llamaba seguridad de la información. Seguridad de la información, exactamente. Pero claro, ha ido evolucionando tanto que hemos evolucionado de securizar la información, de entender cómo es esa información, la importancia que tiene, el carácter que pues tiene esa información pues para la protección de las compañías, para la protección de los clientes, de los que son los legítimos propietarios, como diríamos, de esa información, que son los que conforman identidades. Y hoy hablamos de aspectos tan importantes como el de la ciberresiliencia, que es posiblemente pues el aspecto hoy más crucial de los incidentes de ciberseguridad, porque estos se van a producir y se van a seguir produciendo siempre, pero la manera en la que te levantes, aprendas y prevengas el siguiente es, yo creo, que la clave hoy de la estrategia de ciberseguridad. Sin duda alguna, si tenemos que definir esa resiliencia, aunque luego Javier nos lo contará muchísimo mejor, pues es como decías, es esa capacidad de poder recuperarnos cuando hemos sufrido un incidente de seguridad. La capacidad de hacerlo de la manera más ágil, más rápida, más ordenada dentro de lo posible y que esa continuidad de negocio no se vea afectada, es decir, que podamos seguir con nuestro negocio día a día y que no se vea afectado por ese incidente. Bueno, pues perdona. No, totalmente. Al final esto se trata de recuperar tu empresa y que no se vea afectada por los incidentes de seguridad. Y la forma, pues la más eficiente y eficaz, que suelen ser dos palabras que parecen lo mismo, pero no lo son. Bueno, pues hablaremos con el largo y tendido y precisamente en nuestras noticias vamos a ver si tuvieron ciberresiliencia o la van a tener, porque como siempre, la sección de noticias cargada de incidentes. Y este es protagonista por tercera semana consecutiva. Parece esto lo de los greatest hits que se mantienen. Es la tercera vez que en nuestra sección de noticias sale Casio. Mónica, lo publicáis en BitLife Media. Hablamos de que sufrió hace un año aproximadamente, más de un año, un incidente
no se llegó a recuperar del todo, y antes de todavía poder recuperarse del todo, volvió a sufrir otro incidente del que todavía no se ha vuelto a recuperar del todo. Sí, esta noticia la comentamos por la particularidad, y precisamente viene al hilo de lo que estábamos hablando de la resiliencia, ¿no? Porque ha comentado Casio que, bueno, está trabajando en la investigación, en la reconstrucción de sus sistemas después de este ciberataque que lo sufrió a principios de este mes, un ataque de ransomware en este caso, y la compañía ha dicho que no cree que se vaya a poder recuperar plenamente y que esté plenamente operativo hasta finales de noviembre. Estamos hablando de que son prácticamente 2 meses, y es un ejemplo de, bueno, no sabemos exactamente en qué estado inicial estaba, ¿no? O cuáles son los pasos que han tenido que dar o qué han tenido que hacer en términos de recuperación después del incidente, pero es un ejemplo de que un incidente no se queda ahí, sino que tiene luego un recorrido de recuperación que puede ser más o menos rápido, y en este caso pues es lo que han dicho desde Casio. Hombre, para no sufrirlo 3 veces, yo creo que es importante también hacer una buena investigación y ver por dónde te han entrado para conseguir cerrar esas puertas e ir viendo que no vuelvan a ocurrir, hacer auditorías y pruebas de seguridad para validar que, oye, no te has dejado, aunque esa ventana por la que te han entrado, no te has dejado otra ventana también abierta. Pero aquí yo sobre todo lo que me llama la atención son 2 cosas que son básicas en el mundo de seguridad, sobre todo dentro del mundo de las copias de seguridad, que es el RTO y el RPO. Hasta qué punto puedes perder datos y sobre todo cuánto tardas en recuperarte, que es una de las cosas, una de las métricas básicas para recuperar cualquier sistema, y decir, oye, me voy a meter a un sistema, el de facturación, ¿cuánto tiempo puedo estar en el de facturación? 2 semanas, pues si tardas en recuperarlo 1 mes estás jorobado. Entonces tienes que hacer pruebas para recuperarlo antes de esas 2 semanas. Bueno, pues como decimos, hoy vamos a hablar largo y tendido del tema de ciberresiliencia, porque fijaos que lo comentábamos a modo de chascarrillo para nuestros oyentes, que cuando hacemos la selección de noticias hoy tenemos que decir que en cuál parábamos, porque si no se nos iría todo el programa de análisis, ¿no? Sí. Porque es que es un goteo constante y cada vez con mayor impacto. Impacto como el que ha tenido United Health, que es pues posiblemente el que se ha catalogado, Mónica, como uno de los mayores ataques al sector de la salud en Estados Unidos, pues de la historia reciente. Sí, pues ha sido en febrero de este año, y es un gigante asegurador de salud estadounidense, y a través de su unidad tecnológica sufrió un ciberataque que ellos mismos y también los medios estadounidenses han calificado de sin precedentes. ¿Por qué? Porque ha expuesto información personal de prácticamente 100 millones de personas. Esto es la mayor brecha de datos en el caso de datos médicos de salud del país. Y de hecho le han puesto hasta un nombre a este caso, le han puesto el caso de Elevance Health por esta magnitud, esta relevancia en el sector, que ha superado a otras brechas también enormes que hubo en el sector salud, de hasta 79 millones de datos expuestos, y bueno, pues marca un antes y un después. Ha comenzado a notificar a los afectados hace unos meses, pero de nuevo pues todavía colea este caso. No, al final, sobre todo lo impactante son los datos que maneja esta empresa, porque claro, dentro de nuestra ley de protección de datos, uno de los datos más críticos y que nunca se debería haber expuesto son los datos de salud. Entonces, que una empresa de este calibre empiece a tener problemas, pues es grave y es de hacérselo mirar. Al final, datos de salud, datos financieros, datos de afiliación política, religiosa, etcétera, son datos que deberían ser especialmente protegidos por cualquier compañía. Bueno, pues es porque si no hay consecuencias. La semana pasada, si os acordáis, hablábamos de la NIS2, ¿no? Y de el impacto que puede tener en cuanto a sanciones, un mal uso, ¿no? Mal uso no, quizás no haber puesto todas las medidas para proteger los datos sensibles de tus clientes, porque al final tiene consecuencias reputacionales y económicas. Pero consecuencias económicas es lo que ha tenido para la compañía de biotecnología 23andMe, que ha sufrido un ciberataque, nuevamente lo publica BitLife Media, que ha afectado a millones de usuarios y que la empresa pues tiene que compensar con cantidades pues millonarias a cada víctima de la filtración, que se fueron sus datos biométricos, Mónica. Uh-huh. Sí, esta noticia pues la queríamos poner sobre la mesa también para analizar de alguna manera, ¿no?, cuánto pueden valer unos datos, en este caso unos datos biométricos, que son absolutamente insustituibles, ¿no? Esta empresa, que es una empresa también del sector salud, que se dedican a hacer pruebas genéticas, que cada uno puede llegar a 23andMe y decir, oye, mira, yo quiero que me hagas un análisis
análisis genético para ver lo que sea, ¿no? Pues esos son datos únicos de cada persona. ¿Qué ocurrió? Pues que el año pasado sufrió un ciberataque que expuso datos pues extremadamente sensibles de aproximadamente 7 millones de usuarios de esta compañía, incluidos pues detalles genéticos, biométricos, etcétera. Ahora, ¿por qué vuelve a salir en los medios esta noticia? Pues porque ha tenido desde luego unas consecuencias masivas este incidente, incluyendo una demanda colectiva, y ahora ha culminado en un acuerdo por el cual la empresa va a pagar hasta $10.000 como máximo a cada víctima de esta filtración de datos biométricos. Entonces esa es la pregunta, ¿no? $10.000 o 10.000 euros por un dato biométrico o por tus detalles genéticos, ¿no? Pues no sé cómo lo consideráis. Sí, no, la verdad es que para mí es un elemento importante, sobre todo por el hecho de que va a empezar a pagar una empresa una penalización por una fuga de datos. Tradicionalmente estamos acostumbrados a, pues una sanción de la Agencia de Protección de Datos o hay una sanción de algún ente regulador, pero ya estamos viendo que aquí en Estados Unidos empiezan a indemnizar a los usuarios que han sido víctimas de una fuga de información. Entonces, para mí esto es un momento, yo creo, importante, marca un antes y un después, yo creo, en el tema de las fugas de datos, que puede llevar a tomárselo un poquito más en serio. Es cierto que en estos casos hablaban también incluso de hasta 10.000 en los casos más expuestos, ¿verdad? Que tenían, yo creo, un tope de 30 millones o habían pactado como 30 millones, que al final, de 7 millones de usuarios, pues aunque solo vaya siendo 100 euros, si por cada vez que has salido tú, ¿te acuerdas alguna vez que te han notificado a ti, Eduardo, si te dan 100 euros por cada notificación que te han hecho de filtración de datos? Igual nos apañábamos un mes. ¡Hombre! Y 2, si te pones. El que se va a apañar bastante bien es este ciberdelincuente que ha conseguido robar 450.000 euros a través de una suplantación de identidad a un ayuntamiento en España, al de Torre Pacheco. Mónica, lo contáis en BitLife Media. Sí, ocurrió también a principios de este año, en marzo, y bueno, pues es un caso que ya hemos contado en alguna otra ocasión, pues en este caso ha sido este ayuntamiento, pero ha habido otras empresas, sector público también, pues que son víctimas de sofisticados ataques de phishing, que en este caso, pues un atacante envió una serie de correos electrónicos, en otras ocasiones pueden hacer llamadas, etcétera. Ya sabemos que el modus operandi puede variar, pero en definitiva se hacen pasar por otras personas. En este caso se hizo pasar por una empresa de suministro eléctrico y finalmente pues el ayuntamiento cayó en la trampa y pagó esos 450.000 euros que supuestamente estaban destinados al pago de facturas de suministro eléctrico, pero nada más lejos de la realidad. Era este ciberdelincuente el que estaba detrás. Y ahora pues sale a la luz este caso porque la verdad está informando de que que ya es posible que recuperen ese dinero, que es algo que tampoco es muy habitual que se pueda recuperar ese dinero, por eso también lo traemos aquí, ¿no? Es un caso, yo creo, que diría, pues muy raro que se pueda recuperar este dinero después de un ataque. No suele ser lo habitual, pero muchas veces cuando están la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado avisadas a tiempo, que yo creo que aquí lo bueno es que avisaron relativamente rápido, pues se pueden tomar medidas, intentar interceptar esa transferencia o ese pago en la cuenta de destino, porque en este ataque lo que consiguieron es entrar dentro con unas credenciales robadas, conseguir entrar dentro de la organización, conseguir hacerse pasar por la empresa que iba a facturar la luz, crear una cuenta a nombre de esa sociedad fuera de España, conseguir ese certificado, porque además se lo pidieron también, porque es que hay que reconocer también que los procedimientos del ayuntamiento han funcionado relativamente bien, o sea que es que ha sido yo creo una parte de éxito del atacante, conseguir crear una cuenta a nombre de la empresa, aunque sea en el extranjero, mandar un certificado de validez y que te terminen abonando ese dinero. Entonces, pues que no todo siempre es tan fácil y que un segundo factor de autenticación igual nos hubiera ayudado en este caso. Bueno, pues no es nuevo, no será la primera vez y por desgracia no será la última. Aquí hay muchos factores, especialmente el de la cultura de ciberseguridad, entender la importancia del dato y sobre todo, desconfiar, confianza cero en todos los sentidos, en el plano físico, en el plano jerárquico, en el plano digital. Vamos a parar ya, como os decía, porque si no terminamos el programa y queremos hablar de muchas cosas con nuestro invitado, con Javier Sevillano. Vamos a saludarle.
Como decíamos antes, Javier Sevillano es director de ciberresiliencia en Accenture España. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer que estés con nosotros, especialmente por lo que nos vas a contar hoy, también por la experiencia acumulada que vas a poner al servicio de este programa hoy, en, como decía Pablo, pues en compañías de primer nivel y que le han permitido, Pablo, bueno, pues ser testigo, ¿no?, de la evolución de el escenario de amenazas y el escenario de protección. Totalmente. Yo creo que nos puede contar precisamente muy bien cómo ha ido evolucionando toda la seguridad, la información, a la ciberseguridad que estamos ahora, y seguro que nos puede contar mucho de estrategias de ciberresiliencia, de tratar de estar con los sistemas arriba y que no se note un problema cuando lo has tenido. Bueno, pues Javier, desde la visión de Accenture, que como decíamos al comienzo, pues ha apostado clarísimamente por la ciberseguridad en recursos económicos, en recursos humanos. ¿Cuál es la visión que tenéis ahora mismo sobre el estado de la ciber en España y en el conjunto de las sociedades modernas, de las economías modernas? Como bien decía Pablo, la ciberresiliencia hay que entenderla desde sus orígenes. También decías que Luis había comentado que antes se llamaba seguridad de la información. Bueno, pues esta historia, en mi caso, comienza en el año 89 del siglo pasado. Y como programador en McDonnell Douglas, que era una compañía que además de aviones por aquel entonces también hacía unos ordenadores muy grandes con muchos terminales que manejaban los hospitales, y bueno, pues allí empecé a hacer los primeros programas en BASIC, con un sistema operativo que se llamaba PIC, que ahora ha desaparecido y apenas nadie conoce, que la línea de comandos se programaba en SQL, una cosa tremenda. De ahí pasé a Sistema 4B, que es una empresa que se dedica a los medios de pago, es un procesador de tarjetas de pago en España, que ahora se ha unido con otro y forman RedSys. Sí, los del siglo pasado nos acordamos del sistema 4B. Desde cuando estas señoras estaban con tarjetas de verdad y no con el móvil. Pues ahí fue mi primer contacto con la ciberseguridad, que por aquel entonces ni se llamaba ciberseguridad ni tampoco seguridad de la información. El término seguridad de la información todavía no existía. Fue a través de la criptografía, porque uno de los pocos sitios en informática donde se utilizaba criptografía era en los medios de pago. Todas las operaciones de medios de pago llevan su criptografía para impedir que tú toques una transacción y para impedir, lógicamente, que puedas alterarla, porque claro, no es lo mismo hacer una venta de €1 que de 1.000.000 de euros. Esto todos lo entendemos, ¿no? Una vez que ya me introduje a través de la criptografía en el mundo de la seguridad, pues cuando ya venían en diferentes tecnologías como Internet, los certificados digitales, todo aquello, traía criptografía dentro, y pues te iba cayendo dentro de las responsabilidades de las personas que conocían ese mundillo, ¿no? Y digamos que esa fue la entrada en el mundo de la seguridad de la información allá en 4E. Luego pasé a formar parte de la extinta Caja Madrid, de responsable de seguridad tecnológica, y allí se hicieron pues muchos proyectos. Os podéis imaginar, ¿no? Un banco, una de las cosas que tiene que proteger, ahora ya en los bancos el dinero no está en las cajas fuertes ni está en los cajones, está en los bits dentro de los discos duros. Y allí todas estas habilidades de criptografía pues eran muy útiles, pero aparte de eso hacían falta muchas otras más. Y quería compartir con vosotros una curiosidad de aquel entonces que muy poca gente conoce, y es una cosa de la que los españoles deberíamos sentirnos orgullosos. En muchas facetas de la ciberseguridad en España hemos sido pioneros, también en concreto en banca. Y en este caso, uno de los proyectos que además fue premio SIC en el año de la revista SIC en el año 2003 fue el proyecto Titán de Caja Madrid, en el que se creó una tarjeta inteligente que tenía certificados digitales dentro, pero además era una tarjeta MV de pago con tecnología chip. Por aquel entonces había muy pocas con chip, recordar que únicamente teníamos la banda magnética, y esa tarjeta tenía una tecnología que se llamaba DDA, que era la más avanzada por aquel momento en el mundo.
Y esa tarjeta española de Madrid fue la primera MVDA a nivel mundial. Y hay una anécdota curiosa, que es que como fue la primera, fueron a probarlo la gente era una tarjeta Visa, y la gente de Visa Internacional fue a probarla en los terminales ingleses. Y aquello no funcionaba. Y os podéis imaginar, yo mi proyecto rezando, pues yo que sea el terminal lo que esté mal, porque como sea mi tarjeta, si me viene el proyecto abajo. Y efectivamente, la tarjeta estaba bien, finalmente se homologó, con lo cual aquella fue la primera tarjeta MVDA con la mayor tecnología de seguridad disponible a nivel mundial, una tarjeta española, madrileña, y además provocó que tuvieran que cambiar el software de todos los terminales de Reino Unido, lo cual era una ventaja adicional, ¿no? Posteriormente, a mi paso por Caja Madrid y Bankia, obtuve el cargo de CISO de Vodafone España. En Vodafone España, lo que llegué a darme cuenta a nivel de ciberseguridad, aquí ya sí se llama ciberseguridad. Ya cuando le explicaba a mis amigos y familiares en qué trabajaba, ahora ya me entendían. Cuando le decía, yo trabajo en ciberseguridad, ya me entendían. Porque cuando yo estaba anteriormente en las empresas anteriores y les empezaba a explicar, o trataba de explicar en mi mejor manera de hacerme entender dónde trabajaba, acababan diciéndome, pues tú entonces eres el de seguridad, ¿no? El de la porra. Que no deja entrar a nadie. El guardia jurado. Digo, no. Y ahora con el tema de ciber, dices, yo trabajo en ciberseguridad, y ya saben en qué trabajan y te ubican, ¿no? Me di cuenta trabajando en una telco que las empresas de telecomunicaciones y los bancos son como empresas opuestas desde el punto de vista de cómo tienen organizados los equipos. Uh-huh. Un banco tiene un departamento de TI muy grande y un departamento de redes pequeño, y una telco tiene un departamento de redes muy grande y un departamento de TI pequeño. O sea, son justamente opuestas en cuanto a su organización. Pero básicamente tienen los mismos problemas, porque cuando yo me moví desde un banco a una telco pensé, bueno, aquí no hay dinero, aquí no hay transacciones, aquí no hay tarjetas, esto, aquí a vivir bien porque no sufro. Telco, esto no, aquí no pasa nada. Bueno, pues no. Los malos encuentran maneras de monetizar cualquier cosa, y las empresas de telecomunicación son muy atractivas tanto por la parte de espionaje como también por la parte de monetización, que también los malos encuentran maneras de hacer daño y de traficar con esos datos que antes comentabais y sacarle rendimiento económico a esos datos. Con lo cual, la estrategia de Accenture consiste básicamente en ayudar a todos sus clientes a proteger estos activos de información, ayudarles en su transformación digital. Desde dentro me he dado cuenta de que es una empresa muy, muy grande. Yo conocía a Accenture porque es una empresa conocida, como tú decías, Eduardo, pero una vez dentro me he dado cuenta de lo grande que es. Tiene más del orden de los 774.000 empleados, que eso dicho así suena muy fácil, pero yo he mirado cuánta gente hay en el ejército español y hay 120.000. O sea, esto es más que un ejército. Es muchísima gente. Somos alrededor de unos 16.400 personas en España. Hay 20.000 personas en el mundo dedicadas solo a ciber en Accenture. Y principalmente, en cuanto a ciberresiliencia, están organizados principalmente en varios bloques. Uno de ellos es la parte de protección, otra parte la parte de GRC, de compliance y de gobierno corporativo, y luego una parte dedicada a OT y la parte que no es IT, que es la parte más industrial de la ciberseguridad. Mónica. Pues desde luego que ha evolucionado, y has visto esa evolución, ¿verdad?, de los últimos años, y además en diferentes sectores. Estábamos hablando al principio de resiliencia, y yo me pregunto cómo ves la diferencia en cuanto a esa gestión de la resiliencia, Javier, en diferentes sectores. ¿Cambia o es parecido en un entorno que decías más industrial, en un entorno bancario, financiero? ¿En qué se diferencia a la hora de entrenar esa resiliencia para actuar mejor después de un incidente?
En los principios es lo mismo, o sea, como os he comentado, es lo mismo defender una empresa de banca que defender una empresa de telecomunicaciones, o una empresa de seguros, o una empresa de retail, en los principios. Pero luego las empresas tienen determinados detalles que las hacen específicas. Por ejemplo, una planta industrial tendrá mucha más relevancia para su negocio la protección de los activos de OT que la protección de los activos de IT. Como he comentado, en un banco es más importante la protección de los activos de IT que la protección de las redes, básicamente porque su red es mucho más pequeña. Consiste en la red de cajeros, la red de oficinas y los CPDs y la parte de nube. En una telco, obviamente, el tema de las comunicaciones es mucho más complejo. Tiene la red de fibra, la red de móvil, el HFC, el FTTH, todos los dispositivos IoT. O sea, es mucho más complejo. Con lo cual, por una parte, hay una parte core que es la misma en cualquier tipo de negocio, que básicamente consiste en saber cuáles son los riesgos que tienes y manejar ese tipo de riesgos. Al fin y al cabo, la ciberseguridad no es más que el arte de lidiar con la dificultad de minimizar los riesgos de seguridad de la información con el mínimo coste posible, porque a ver, con un dinero infinito todos sabemos hacer ciberseguridad, pero eso nunca ocurre. O sea, al final, si pones demasiado dinero en la balanza de la seguridad, el negocio no se puede hacer, ¿no? Siempre tienes que hacer un adecuado equilibrio con el negocio. Antes, la verdad es que el repaso que has hecho ha sido un repaso tecnológico, empresarial, histórico, fascinante, hay que decirlo. Pero yo te quería preguntar, cuando estabas en McDonald's, Sistema 4B, Vodafone, cuando has ido evolucionando, entonces, ¿cómo se atacaba? ¿Quiénes atacaban? ¿Y qué pretendían al atacar? ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? Uh-huh. Hay una frase de Bruce Schneier. Este señor es americano, también es un poco bruto, que decía: solo hay 3 formas de que te puedan hacer daño: que te roben, que te maten, que te violen. Dice, no hay ninguna más. Dice, pero lo que varía es la forma de hacer esos ataques. O sea, la variante tecnológica de cómo te roban, pues antes te robaban físicamente llevándose los datos del disco que tú tenías. Antiguamente, cuando no había internet, con que tú protegieras lo que salía por la impresora y lo que entraba y salía por la disquetera, ya lo tenías hecho. Es que no había otra manera de llevarse la información. En cuanto eso lo conectas por un cable de red y aparecen primero las redes locales, en la red local pues ya tenían más puntos que vigilar, era más complicado. En la red de internet, pues imagínate cómo se multiplica exponencialmente el hecho de protegerse de una red. Con lo cual, al final, lo que necesitas y lo que tienes que proteger está en función de la complejidad del entorno en el que te mueves. Y volviendo a esa parte un poco de la complejidad de los negocios, etcétera, una persona que nos esté oyendo, que tiene una empresa que hoy ha ido entendiendo que ya tiene unos riesgos tecnológicos, que su empresa, quieras que no, yo creo que a día de hoy prácticamente todas las empresas dependen de algo tecnológico. Cuando se quieren plantear una estrategia de resiliencia o de algo del área en el que estás ahora mismo trabajando en el día a día, ¿cómo debería hacerlo, aparte de la mano de expertos como vosotros? Eso es, sobre todo, contar con ayuda. Es muy difícil que, si tú te estás dedicando a tu negocio, pues además sepas del negocio de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, contar con la ayuda de unos profesionales competentes y que conozcan cuáles son la manera de afrontar estos trabajos es fundamental. Lo principal es partir de un análisis de riesgos, saber primero cuáles son tus activos principales, dónde tengo yo el core del negocio, cuáles son mis datos fundamentales, qué es lo que no se debe perder, ¿no? Como tú bien lo comentabas muy bien antes, Pablo. Eso es hacer primero el análisis de riesgo de cuáles son los activos que tengo que proteger.
Una vez que tienes hecho eso, haces la confrontación con las amenazas posibles que tienes y con las que son más probables y las que en ese momento pueden explotarse, y entonces aplicar una serie de medidas preventivas, detectivas y reactivas para tener completo tu plan de resiliencia, ¿no? Al final, resiliente no es que sea invulnerable. Resiliente, como la propia palabra indica, es que cuando sufres un ataque, primero, tengas pocas posibilidades de que se te dé, que si se te da, te cree el menor impacto posible, y que si tienes un impacto puedas recuperarte lo antes posible. Se ponen en ese orden porque generalmente las medidas preventivas son más caras, las medidas reactivas menos, y las de recuperación, ya depende del daño que te hayan hecho, pues serán más caras o más baratas. Pero justo ese equilibrio, ese delicado equilibrio del que yo hablaba antes, ahí es donde está la diferencia entre un buen profesional que te puede ayudar con un gasto contenido, conseguir una buena protección, pues ahí marca la diferencia. Y por eso el nutrido grupo de profesionales y de talento que hay dentro de Accenture puede ayudar a esas empresas a conseguir sus objetivos de resiliencia. Y vosotros, cuando habláis con las empresas, cuando van a vosotros y os dicen, oye, mira, necesitamos hacer este plan, necesitamos un entrenamiento, ver en qué estoy mejor, en qué estoy peor, y hacéis ese análisis, ¿en qué suelen fallar más en términos de esta recuperación? En esas copias de seguridad que hablábamos antes, precisamente en entrenarlo, porque no es lo mismo tener en plan que haberlo entrenado alguna vez. ¿En qué se suele fallar más a menudo? Has dado en el clavo, Mónica, porque muchas veces nos sabemos muy bien la teoría, pero luego la práctica, o sea, por ejemplo, si hacemos una pregunta a un responsable de una compañía de las copias de seguridad y le decimos, oye, ¿tú tienes las copias de seguridad? Sí, aquí las tengo, y clasificadas, y muy bien, y las has probado, has hecho la restauración y has mirado que realmente el fichero está ahí y que aquello no se ha borrado, porque cuando os comentaba aquel entonces los disquetes que yo conservo de aquella época. A ver ahora cómo los... No, ya he intentado leerlos, no se pueden leer, o sea, claro. Aquello es ilegible. Entonces, esa práctica de no solo hacerlo, sino practicarlo, también esa es la base de los ejercicios de hacking, por ejemplo. Es probar las defensas, los equipos de Red Team y de Purple Team. Ese es básicamente el principio de tú pones unas medidas de seguridad, las pruebas, ves lo que ha salido mal, vuelves otra vez a modificar esas defensas para adecuarlas a ese nuevo tipo de ataques. Es un ciclo continuo. O sea, la ciberseguridad siempre es un proceso, no tiene un principio y un fin. Sí tiene el principio de que en un momento determinado empiezas a hacer algo donde realmente no tenías prácticamente medidas de seguridad, empiezas a incorporarlas, pero lo que no tiene es un final. O sea, tú harás un proceso de mejora continua que básicamente a través del tiempo irá mejorando, cada vez serás mejor, pero nunca vas a acabar. Has oído las noticias, ¿verdad? Las estabas escuchando con atención, todas las que hemos comentado. Vienen de todo tipo de sectores, incidentes más o menos parecidos. ¿Qué es lo que ha fallado a los protagonistas de esas noticias? Nos estabas explicando, ¿no? Un poco cuál es la forma de mantener activa, ¿no? Esa renovación de la estrategia, esa actualización, esa amenaza constante, pero ¿qué ha fallado en lo que has oído? Que podrían ser, insisto, otros nombres, otros sectores, otros apellidos. ¿Qué ha fallado? Uh-huh. Generalmente en el tema de cyber-resilience tienes la parte de prevención, como he dicho antes, la parte de detección y la parte de respuesta. Cuando ya tienes el incidente es cuando se aplica la parte de respuesta, pero antes de que tengas el incidente aplican tanto la parte de prevención como la parte de detección. Por eso, dentro del equipo de Cyber Resilience de Accenture, lo que ponemos mucho énfasis es en verificar todas estas medidas de seguridad, tanto la parte preventiva, dentro de las capacidades y los niveles que la compañía dentro de su análisis de riesgos es capaz de permitirse, acompañándoles a hacer esos planes directores de seguridad donde se implanten esa serie de medidas preventivas.
Es posible, no conozco obviamente, sin conocer el caso concreto de la compañía, pues no puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Pero generalmente en todo este tipo de incidentes o has tenido un fallo en la prevención o has tenido el fallo en la detección. Tener un fallo no significa estar mal a nivel de ciberseguridad. Es posible que tú tengas a nivel de tu riesgo unas medidas de seguridad determinadas y que realmente el ataque haya sido lo suficientemente sofisticado para que eso esté por encima del umbral que tú habías permitido de riesgos. Eso es posible. O sea, no siempre que hay un fallo de seguridad indica que tú has hecho mal el trabajo de seguridad. Lo que indica es que en los ciclos que tú has ido siguiendo te ha pillado el incidente demasiado pronto. O sea, estabas todavía trabajando en solucionar eso y lógicamente los incidentes tampoco esperan. Con lo cual, la recomendación para los clientes es que estos planes de seguridad tengan la prioridad adecuada, el budget adecuado dentro de los presupuestos y que se acompañen de empresas como Accenture para que les ayuden a que este ciclo de Deming en cada revolución cubra tantos aspectos como sea posible y seas capaz de dar todas las revoluciones posibles antes de que te llegue el primer ataque, que ese depende del atacante, no depende del defensor. Has dado un punto clave cuando estás hablando ahí, es la parte del presupuesto. Además, siempre es una parte el budget, complicada. Al que hacía referencia. Exacto, siempre es una parte compleja. Que se cumpla. No, y sobre todo, además estamos en una época en la que ahora casi todos los responsables de seguridad están preparando sus números para ir al Consejo de Administración o a los directivos para reclamar ese presupuesto y justificarlo. Entonces, una pregunta que me gusta siempre hacer a las personas que tenéis tanta experiencia, que habéis tenido cargos de responsabilidad o de responsables de seguridad, es esa que siempre se hace también por todas partes. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es el ratio adecuado de presupuesto versus TI o versus presupuesto general de la compañía? ¿O cómo crees que se puede, o si crees que es posible valorar si una inversión en seguridad está siendo correcta en esos rangos, en esos parámetros? Es una muy buena pregunta. Además, me la he hecho muchas veces dentro de las distintas compañías en las que he estado. Y la respuesta no es nada sencilla. Porque, como te he comentado, si pones demasiado dinero en la parte de ciberseguridad, dejas de hacer negocio porque generalmente, a no ser que sea una empresa propia de ciberseguridad, que venda ciberseguridad, pues un banco se dedica a vender dinero, una telco se dedica a vender líneas de comunicaciones y su negocio es ese, no es el de la ciberseguridad. La seguridad es un habilitador del negocio y permite que el negocio se ejecute en márgenes adecuados. Con lo cual, esa capacidad tiene que venir dada por el análisis de riesgos. O sea, tiene que quedar muy claro de cara a la alta dirección cuál es el nivel de tolerancia de riesgo. Oye, ¿tú estás conforme con que este tipo de ataque se te produzca? No. Pues entonces esto es lo que cuesta solucionar este tipo de ataque. Este otro tipo de ataque o este riesgo, ¿estás de acuerdo con que se produzca? Afectaría esta línea de negocio y nos quedaríamos, como tú antes comentabas, Pablo, pues nos quedaríamos sin la facturación, nos quedaríamos sin esto, nos quedaríamos sin la banca online, nos quedaríamos sin las líneas de fijo. En esto es proteger esto cuesta este dinero. Esto es lo que cuesta el impacto de no tenerlo. Esto estamos dispuestos a protegerlo o a no protegerlo. O lo vamos a proteger no ahora porque resulta que es demasiado dinero para invertir, pero en vez de un año lo hacemos en 3. Ese tipo de cosas son las que ayudamos a hacer a nuestros clientes porque no es sencillo y la experiencia de haberlo hecho en otros clientes es muy relevante. Frase, pero hombre, esto a nosotros no nos va a pasar. ¿Cómo este nivel? No, hombre. Yo te entiendo hasta aquí, sí, hasta aquí te doy dinero, pero de aquí arriba, hombre, esto a nosotros, pero mira la compañía que somos y además no somos de un sector estratégico. Esa es muy buena reflexión, porque además te lo dicen y la gente que trabajamos en ciberseguridad a veces tenemos el síndrome de Cassandra, ¿no? Y es que siempre está diciendo que viene el lobo, ese mensaje al final acaba por desgastarse y entonces cuando de verdad viene el lobo, pues ya es que te lo han oído demasiadas veces.
Precisamente este sábado se cumple el aniversario de la adquisición de Innotec por Accenture, y una de las cosas por las que Accenture adquirió Innotec es para estar preparados dentro de España para proteger de ese tipo de cosas y proteger ese mensaje, porque realmente sí que te va a pasar a ti. De hecho, ahora habéis comentado un montón de noticias de ciberseguridad. Imaginaros cómo era mi trabajo hace 10 años cuando esto no salía en ningún medio. O sea, yo hasta que vi el WannaCry en la tele, nunca jamás había visto una noticia de ciberseguridad en prime time en la televisión. Eso para mí era ciencia ficción. O sea, no había pasado jamás. Ahora es mucho más fácil de convencer a los comités de dirección, a los directivos, porque esto ocurre, porque esto sale en las noticias, en vuestros programas, y ahora ya no es que te ocurra, si es que ocurre todos los días, a todas las empresas, que levante que levante la mano el que no haya tenido un incidente de seguridad, lo vaya a tener dentro de un rato. Uh-huh. Es algo que sí que va a ocurrir, y que los responsables, los comités de dirección, los consejos de dirección y los CEOs tienen que ser conscientes de que esto ocurre, y por parte de los responsables de seguridad hay que educar y concienciar a los CEOs de que esto ya no es un potencial muy raro, un cisne negro, no. Esto ocurre a menudo, ocurre todos los días y con impactos muy grandes. Es muy interesante esto que comentabas, porque yo también lo pienso, ¿no? Que precisamente de hace unos cuantos años ya hasta hoy, pues ha ido aumentando el número de noticias, de impactos en medios en términos de ciberseguridad, de ciberataques, de brechas. Vemos que ocurre a todo tipo de empresas, y solemos hablar de las más grandes y en términos de resiliencia también, pero aquí también nos gusta hablar de las más pequeñas, ¿no? De las pymes, que a veces no tienen por qué facturar poco precisamente, ¿no? Y tienen que protegerse igual y tienen que prepararse igual para cualquier tipo de contingencia, y yo me imagino que en este caso de resiliencia en términos de ciberseguridad, más complicado, ¿no? O por lo menos están menos preparadas. Aquí yo creo que no se podría generalizar. Como tú bien dices, las pymes son muy diversas. Hay pymes que parece que tienen un tamaño pequeño, pero tienen una facturación muy alta, pero además por su propia idiosincrasia son muy distintas entre sí. Entonces hay pymes que por su superficie de exposición son relativamente fáciles de defender. Al fin y al cabo, cuanto más superficie de exposición tengas, más difícil es la defensa. Hay determinadas pymes que son relativamente fáciles de defender, y otras que por su casuística o por su operativa pues requieren una mayor inversión. Entonces, realmente sí que es posible hacerlo, es posible defenderlas. Lo que pasa es que, bueno, en vez de un proyecto muy grande, se trata de más microproyectos, pero realmente también son objetivo de los ataques, con lo cual pueden ver su negocio en peligro y tienen que defenderse, es que les va la vida en ello. Y estás hablando de superficie de exposición, además de muchas veces. ¿Tú crees que hay compañías, bueno, yo las grandes yo creo que es muy difícil conocerla entera, pero ¿tú crees que realmente son conscientes de la superficie de exposición y los riesgos a los que se enfrentan? Ya no te digo solo las pymes, en general casi todas las compañías. También puede ser que es muy dependiente. Sí, te voy a responder con otra frase también de Bruce Schneier, que es que la complejidad es el enemigo número 1 de la seguridad. Yeah. Y realmente vivimos en un mundo, yo el otro día reflexionaba con un colega de profesión, en el que tenemos ahora mismo unos cacharritos de hardware. Antes el hardware era hardware, pero ahora el hardware dentro lleva microcódigo, y eso ya lleva miles de líneas dentro de microcódigo. Encima del hardware va el sistema operativo con unas decenas de miles de código. Luego va el middleware con otros centenares de miles de líneas de código, y luego encima va la aplicación con otros centenares de líneas de código encima. ¿Qué puede salir mal?
Cada una de estas líneas es susceptible de estar mal y de tener un problema de seguridad. Vivimos en un mundo complejísimo. Es muy complejo, con lo cual es muy difícil de defender. Oye, hablabas hablabas ahora de la complejidad y antes poniendo el ejemplo de la sofisticación. Uno está trabajando en este nivel, pero hay algo más sofisticado que no ha dado tiempo todavía a llegar. ¿Esa sofisticación cómo se está logrando hoy? ¿Con la inteligencia artificial o por qué se logra? ¿Por qué van un poquito más rápido a veces los malos? Bueno, no siempre lo malo va más deprisa. Lo que pasa es que cuando los buenos vamos más deprisa no se nota. Porque cuando no hay incidente, todo está bien, ¿no? No pasa nada. Cuando el defensor está ganando, no pasa nada. Solo cuando te meten un gol se nota que el atacante ha tenido éxito. Efectivamente, como tú bien dices, Eduardo, se está apostando mucho. De hecho, las cifras de inversión de Accenture son 3.000 billones entre 2023 y 2026 de euros en inteligencia artificial. Se trabaja muchísimo en este aspecto. Va a ayudar mucho, ya está ayudando mucho ahora en los centros de operaciones de seguridad, en los SOC, tanto por la parte de ayuda a los niveles 1 y niveles 2 de los operadores de ciberseguridad que están haciendo las monitorizaciones, como también la IA generativa. Es un aspecto que se está potenciando muchísimo. Yo he visto dentro de Accenture una apuesta espectacular por el tema de la inteligencia artificial. Los malos están aprovechando lógicamente de ella, pues como se han aprovechado de todas las tecnologías, de Internet, de cualquier tipo de tecnología que ha aparecido en el mercado, pues ellos lo han aprovechado para hacer el bien y los blue team pues la aprovechan para hacer el bien y para defenderse, ¿no? Y se está apostando muchísimo. De hecho, se está apostando sobre todo por la IA generativa y por la IA siempre acompañada por las personas. En Accenture se cree sobre todo en la IA responsable, que sirva para ayudar a las personas, dirigida por personas, y no solo en el aspecto de ayuda en la defensa, igual que los atacantes la usan para ayudar o se usa para defender, sino también en la protección de la propia IA, igual que cuando aparecieron las aplicaciones como Dropbox o Google Drive, en la cual las empresas tenían que, con sus herramientas de protección tipo CASB, tenían que proteger de que esas fugas de información se produjeran. Ahora pasa también con la IA. O sea, que con la IA tienes ciberseguridad para la IA y IA para ciberseguridad. O sea, tienes los dos aspectos a la vez. Pero en resumen, básicamente se está apostando muy fuerte por el tema de ella. Y menudas cifras. Antes de despedir a nuestro invitado, un par de minutos que nos pasamos por el espacio Seguro Panda. Y sobre todo, si estamos hablando de cultura de ciberseguridad, bueno, buenos datos, ¿no? Los amigos de Panda nos hablan de los resultados del Test Nacional de Privacidad, que habla un poco sobre el conocimiento que tenemos en España sobre la ciberseguridad y privacidad en Internet. Y Mónica, no está mal. No está nada mal, pues nos sitúan en un 10º puesto en conocimiento sobre ciberseguridad, así que, bueno, en esta encuesta, en esta última edición, pues apuntan a que los españoles pues mostramos unos buenos registros en varios puntos clave, ¿no? Uno de ellos, pues, en crear contraseñas fuertes, que desde luego es un elemento fundamental, Pablo, para la ciberseguridad personal y corporativa, que lo decimos siempre, ¿no? También han mostrado una buena formación para identificar ofertas sospechosas, así que otro punto desde luego positivo. No, desde luego está muy bien porque en el medallero olímpico no creo que quedáramos en el 10º lugar, o sea que estamos por encima de las Olimpiadas en cuanto a ciberseguridad. Y oye, es muy importante esa parte de estafas, estar al día y estar concienciado para que no te roben el dinero. Poco a poco van identificando pues lo que puede ser una página de phishing, un 31%. Sin embargo, que estábamos hablando aquí desde el principio del programa con nuestro invitado de la privacidad y la importancia de los datos, pues tan solo el 8% de los encuestados está informado sobre los problemas potenciales de la privacidad. Bueno, queda trabajo por hacer. Nosotros contribuiremos desde este programa y desde el Espacio Seguro Panda.
Y lo hacemos pues con invitados como el de hoy, ¿verdad? Totalmente. O sea, un lujo poder tener a Javier aquí con nosotros y poder compartir tanta experiencia y esta evolución de ciberseguridad. Pues sí, porque pensamos que ahora tenemos lo último, lo más nuevo, lo más innovador, y resulta pues que todo viene de una evolución, y hace años pues también había pues muchos pioneros como Javier que cambiaron el transcurso de la ciberseguridad. Javier, si tuvieses que concluir pues con una frase reflexiva, por ejemplo, en un programa de radio al que te han invitado sobre ciberseguridad, ¿cuál sería? Te están escuchando gente que forma parte de tu mundo, que te conocen, otros que forman parte de la empresa y que quizás tienen que hacer esos presupuestos. ¿Qué les decimos? ¿Qué decimos? Yo primeramente animar a todo el talento en ciberseguridad a incorporarse al equipo de Accenture. O sea, estamos incorporando gente y hace falta mucho talento en la parte de ciberseguridad. Y lo siguiente, sobre todo en el tema del presupuesto, es centrarse muchísimo en cuáles son los riesgos principales que tienes y que esos estén cubiertos. O sea, si tus riesgos principales no están cubiertos, no tienes que dejar de levantar la mano y de señalarlo, porque cuando ocurra un incidente te van a recordar, oye, esto no tenías previsto. Javier Sevillano es director de ciberresiliencia de Accenture España. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos próximamente en el programa. Mucha suerte. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Un placer. Nosotros, Pablo, Mónica, nos despedimos con esas buenas reflexiones. Me quedo con lo que ha dicho. Talento, necesitamos talento. Debemos abordar nuevamente, no es la primera vez que lo hablamos, sobre las necesidades que requiere este sector. Lo hemos comentado, hemos hecho programas especiales. Es la pieza clave, ¿eh? Totalmente. Al final necesitas talento, inteligencia no artificial, inteligencia humana para poder pensar cómo combatir a los malos y incorporarte a empresas como Accenture para poder defender a las organizaciones. Sí, nadie va a superar la creatividad humana, tanto para el mal como, sobre todo, para el bien. Hay que dar las reflexiones de nuestros invitados hoy, de Pablo y de Mónica. Como siempre, es un placer escucharos. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Aquí estaremos. Y nosotros nos vemos mañana en el After Work con un especial sobre... Nos vamos a quedar un poquito más cerca de las oportunidades de inversión. Nos vamos a quedar en Zamora. ¿Conocéis Zamora, chicos? Pues yo he estado en la provincia, pero no en la ciudad. Bueno, pues... He pasado. Bueno, pues quédate la próxima vez después de escuchar el programa de mañana. Venga, hasta mañana. Chao, chao.